Escritura, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Romanos. Siempre he querido exponer la carta de Romanos y creo que pues vamos a comenzar a ver una serie de sermones del libro de Romanos para que podamos comprender esa maravillosa justicia de Dios que nos ha sido dada a través de su amado Hijo Jesucristo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1 y desde el versículo 1 al 7 tomaremos esta mañana la lectura de esta maravillosa carta que Dios nos ha dejado para nuestra edificación espiritual. Y dice entonces Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Así como hemos adorado tu nombre esta mañana, como iglesia hemos cantado a tu nombre, glorificado tu nombre a través de cada canto que fuimos dirigidos esta mañana a entonar para ti, Señor. Ahora, Señor, nos encontramos leyendo tu palabra y para poder entender tu palabra en esta mañana rogamos tu ayuda, tu iluminación maravillosa, tu Espíritu nos bendiga, ilumina nuestra mente, nuestros corazones y los mantenga cautivos a tu palabra siempre. Y en este momento que vamos a estudiar este pasaje del libro de Romanos, maravillosa carta que nos has dejado para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para nuestra comprensión, Señor, de tu gracia infinita, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias. Te damos entonces esta mañana y nos dejamos en tus manos para poder gozarnos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Esta mañana hemos leído estos versículos de Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7, y los hemos titulado Elegidos para proclamar el Evangelio. Elegidos para proclamar el Evangelio. Y esta carta tiene como tema la revelación de la justicia de Dios. El escritor de esta carta es el autor es el apóstol Pablo, como se lee en el versículo 1 del capítulo 1. Y Pablo, escribió esta carta entre el año 57 al 58 después de nuestro Señor Jesucristo, y la escribe desde Corinto. Los receptores, quienes reciben la carta, fueron cristianos que estaban en Roma. Pablo escribe para estos cristianos que se encuentran en Roma. Era una congregación que el apóstol Pablo no había establecido, el apóstol Pablo no la había fundado como había hecho con otras congregaciones, pero escribe a ellos. El contenido de la carta, esta carta se asemeja más a un tratado teológico porque presenta una descripción universal de la condición pecaminosa de toda la humanidad delante de Dios, Dios siendo un Dios santo y justo. Entonces nos muestra la pecaminosidad de toda la raza humana y lo que la raza humana merece, pero lo que Dios en su gracia ha hecho para salvar a muchos en su misericordia. El propósito de esta carta es exponernos y mostrarnos, hermanos, la santidad y la justicia de Dios por medio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, como se lee en el capítulo 1, versículo 16 al versículo 17. Y esta carta, otro propósito que tiene es mostrar que todas las personas están desprovistas de la santidad y están necesitadas de la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo para no ser condenadas eternamente.
El mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo presenta en esta carta, hermano, es un mensaje poderoso y ha sido un mensaje que ha cambiado vidas para la gloria de Dios. Algunos ejemplos del impacto del mensaje evangelístico de esta carta a través de la historia lo vemos, por ejemplo, en Agustín, o San Agustín como es conocido. Él en el año 368 después de Cristo se convirtió a la fe, puso su fe en Jesucristo al leer Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Martín Lutero, el gran reformador. Martín Lutero, un monje católico, en el año de 1513 comprendió perfectamente el mensaje de salvación cuando leía el Salmo capítulo 31, versículo 1, y al compararlo con Romanos capítulo 1, versículo 17. Estos pasajes de Romanos 1:17 llevan a Martín Lutero a nacer de nuevo, a comprender realmente la salvación maravillosa por la gracia de Dios que tenemos en Cristo. John Wesley, otro personaje muy reconocido en la historia del cristianismo. John Wesley, en el año de 1738 después de Cristo, se convierte al Señor Jesucristo cuando iba pasando por una iglesia menonita. Y cuando oyó que se leía en ese momento un sermón de Martín Lutero de la carta de Romanos, John Wesley se convierte a la fe. El libro de Romanos es uno de los más usados para presentar el Evangelio. ¿Quién no conoce aquí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién no conoce aquí pasajes por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes no conocen esas citas? Muchos de nosotros. Y las utilizamos muchas veces para llevar el mensaje de salvación a las personas. El libro de Romanos ha sido usado por el Espíritu Santo para llevar a muchas personas al arrepentimiento de sus pecados y para que puedan poner su fe en Jesucristo. Así que, hermanos, en este pasaje entonces de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 aprenderemos 3 implicaciones del mensaje de salvación para que sepamos a qué hemos sido llamados en Cristo. Y la primera implicación de los versículos 1 al 7 que tenemos es el mensaje del Evangelio de Dios. Esa es la primera implicación. La segunda implicación del mensaje de salvación es el contenido del Evangelio, que está en los versículos 2 al 4. Y la tercera implicación del mensaje de salvación es el resultado del Evangelio de Dios, versículos 5 al 7. Pero esta mañana, por cuestión del tiempo, solamente veremos la primera implicación del mensaje de salvación. Y el siguiente domingo continuaremos con las siguientes implicaciones que están en este párrafo de Romanos. Entonces, ¿cuál es esa primera implicación del mensaje de salvación aquí? Es el mensajero del Evangelio de Dios. Esa es la primera implicación, la que vamos a ver solamente hoy. El mensajero del Evangelio de Dios. Esa es la implicación que contiene el mensaje. ¿Qué es una implicación? Cuando hablamos de una implicación, estamos hablando de aquello que contiene, que implica, que lleva algo. Algo que está relacionado, lo que involucra, podríamos decir, lo que involucra. Entonces, vamos a ver el mensajero del Evangelio de Dios, la primera implicación. Y dice versículo 1, leamos nuevamente Romanos capítulo 1, versículo 1. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí. En este versículo se nos dan 3 distintivos del mensajero del Evangelio, de aquel que porta el Evangelio, de aquel que proclama el Evangelio. Se nos dan 3 distintivos aquí. El primer distintivo del mensajero del Evangelio es que es
un siervo de Cristo. ¿Qué es? Es un siervo de Cristo. El mensajero del Evangelio es un siervo de Cristo. Versículo 1, en la primera expresión dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí. Pablo, que es el autor de esta carta, que es el autor de esta epístola a los cristianos que se encuentran en Roma, como lo dice el versículo 7, capítulo 1, versículo 7, a los cristianos que están en Roma. Pablo, antes de su conversión a Cristo, hermanos, había sido un fariseo, como lo dice él mismo en el libro de Hechos, capítulo 26, capítulo 4, versículo 5. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo era un miembro de un estricto grupo religioso en Israel que se opuso fuertemente a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo no solamente había sido parte de este grupo farisaico, sino que Pablo había colaborado con la muerte del primer mártir cristiano de la iglesia, que se menciona en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 57 al 60, o sea, Esteban. También Pablo, antes de su conversión, había sido un cruel perseguidor de los cristianos, como se menciona en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 2, y él lo repite en la carta de primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Él había sido un cruel perseguidor del cristianismo antes de haber sido salvado. Pablo, que su nombre en hebreo es Saulo. Su nombre hebreo es Saulo, como lo conocemos antes de su conversión. Este hombre había sido entonces un enemigo de los cristianos, un enemigo de Dios. Pero el Señor, hermanos, maravillosamente, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, como lo ha mostrado con usted y como lo ha mostrado conmigo, buscó a este hombre, lo buscó. Pablo no andaba buscando a Dios. Él andaba persiguiendo el cristianismo, matando y encarcelando a todo aquel que profesara el nombre de Jesús. Mas el Señor lo buscó, lo perdonó y transformó su vida para la gloria y alabanza de su nombre, como se describe en el libro de Hechos, a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 28. Después de haber sido un enemigo de Dios y de la iglesia de Cristo, Dios lo hizo uno de sus instrumentos más poderosos y más valiosos para proclamar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y para expandir la iglesia que él antes perseguía y asolaba. En esta carta, Pablo, después de su conversión, hermanos, es maravilloso, hermanos. Es maravilloso lo que Dios hace en el corazón que Él transforma. Pablo en esta carta, después de convertido ya al Señor, ¿cómo se describe, hermanos, en el versículo 1? ¿Cómo se describe este hombre? ¿Cómo se describe a él mismo? Él dice, otra vez, Pablo, ¿cómo se describe? Siervo de Jesucristo. Él se describe a sí mismo, hermanos, literalmente es esclavo de Jesucristo. Esa es la traducción literal, esclavo de Jesucristo. Él entiende con esta expresión que él le pertenece a alguien, porque un esclavo le pertenecía a alguien, era propiedad de alguien. Con esta expresión, Pablo no se considera superior a los demás cristianos. Él se pone al mismo nivel de todo cristiano. Él no busca resaltar su elevado grado académico, su estatus social. Pablo era un hombre de un estatus social muy elevado, hermanos, y de un grado académico elevadísimo para su tiempo. Pero él no hace nada de eso con esta expresión. Para él todo eso es nada. Eso es lo de menos, eso es secundario. Todos sus logros académicos, su estatus social, él lo considera como basura, hermanos. Como él mismo lo dice en Filipenses, capítulo 3, versículos 5 al 9. Leamos ahí. Y lo voy a leer de la Biblia NBI. Este pasaje
Y dice, es Pablo hablando acá, él dice, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, que era fariseo, en cuanto al celo, que era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, él era intachable según la ley judía. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, gran cosa, estatus, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, o sea, lo he abandonado todo. ¿Y cómo lo tengo? Dice Pablo, todo eso lo tengo por estiércol. Y dice él, a fin de ganar a Cristo, versículo 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Qué maravilloso, hermanos. Cuando Dios llega, cuando Dios entra a la vida de una persona, no hay arrogancia, no hay soberbia, no hay prepotencia, no hay nada de eso. No importa el estatus social que tenga, no importa la mucha riqueza que pueda tener, no importa. Se vuelve un siervo de Dios, se vuelve un esclavo de Dios. Pablo entonces vemos que consideraba todos sus logros estiércol. Y literalmente, hermanos, eso es lo que dice el texto en el que se escribió originalmente, que es el griego, estiércol. Eso es lo que significa. Él considera todo como estiércol. Él se considera un esclavo y su dueño es el Señor Jesucristo, a quien Él le debe total obediencia. Esto habla, hermanos, considerarse un esclavo de Jesucristo. Esto habla de la humildad del apóstol Pablo. Su corazón había sido transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, ¿qué se espera de usted y qué se espera de mí? Que haya cambio de actitud, de conducta, de acciones. Si Cristo ha venido a mi vida, si Cristo ha entrado a su vida, usted es un esclavo, usted es una esclava de Él. Él es su Señor y Salvador. El apóstol Pablo entonces entiende que solamente es un esclavo y que como esclavo Él le debe una total obediencia. ¿A quién, hermanos? Total obediencia, no a medias, total y absoluta obediencia. ¿A quién? A su amo. ¿Y quién era su amo? Jesucristo. Así que, hermanos, esclavos, eso es lo que usted y yo somos de Cristo. Amén. Si Él es su Señor y su Salvador, usted también es un esclavo de Él. Él es su amo, Él es su dueño, y usted y yo le debemos a Él total y absoluta obediencia, porque Él nos compró con su sangre. Somos suyos, somos sus esclavos, le pertenecemos. Él es y será nuestro único Señor y Salvador. Amén. Amén. Nuestra total obediencia no es al hombre, es a Él. Amén. Somos sus esclavos. Él es nuestro dueño. Y el segundo distintivo aquí, hermanos, entonces, vamos a ver el segundo distintivo del mensajero del Evangelio. Y es este: Él es un enviado en nombre de Cristo. Vimos el primer distintivo
Es un siervo propiedad de Cristo. Ahora, él es un enviado en nombre de Cristo. Observe lo que sigue diciendo el versículo 1 de Romanos. Él ya dijo, Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué dice él, hermanos? Llamado ¿a qué? ¿A ser qué? Apóstol. Llamado a ser apóstol. Ahora Pablo se describe como alguien que fue llamado, hermanos, fue llamado al apostolado. Esto habla de alguien más obrando en la vida del apóstol Pablo. Es una acción hecha en él. Fue llamado. ¿Y quién lo llamó? Cristo. Cristo lo llamó. Él lo llamó, Él lo invistió de autoridad apostólica y Él lo envió como representante para que hablara en su nombre y para que hablara su mensaje de vida eterna. Cristo lo llamó para que predicara acerca de Él, de Cristo. Y no que Pablo hablara su propia enseñanza, su propio mensaje, sus opiniones personales. No, él es un apóstol enviado para hablar las palabras de aquel que lo tomó como esclavo. Aquí Pablo presenta su credencial. Es que él fue llamado por Cristo y fue nombrado apóstol. ¿Por quién, hermanos? ¿Quién lo nombró apóstol? Jesús, aquel que lo tomó por esclavo. En Hechos capítulo 9 se narra la conversión de Pablo. Él va hacia Damasco y en el capítulo 26, versículo 16, él testifica de las instrucciones que recibió directamente de Cristo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo menciona quienes lo nombraron a él para el apostolado. No fue otro apóstol, sino el mismo Jesucristo y Dios el Padre. Hermanos, al examinar entonces correctamente el tema de los apóstoles en la Biblia, aprendemos que los apóstoles de hoy no existen, son falsos. Son falsos, hermanos. Amén. ¿Qué son? Son falsos. Los de hoy en día, que están por la televisión, por el internet, escribiendo libros, engañando millones, son falsos. Son falsos. Se autonombran apóstoles. ¿Por qué son falsos? Pablo dijo aquí, llamado a ser apóstol. Y estos de hoy en día son falsos porque ninguno de ellos cumple los 3 requisitos mencionados para el oficio de apóstol. ¿Dónde están los requisitos para ser apóstol? Para que veamos si ese montón que están allá afuera son genuinos. ¿Dónde están esos requisitos? Ok, vamos a verlos. Hechos capítulo 1. Miremos si estos que andan por ahí los cumplen. Y si pueden ser llamados hoy apóstoles, y verá que no. Primer requisito para ser apóstol: tienen que haber estado con los 12 apóstoles. ¿Escucha eso, hermanos? Para ser apóstol, tienen que haber estado con los 12 apóstoles cuando Cristo caminó por esta tierra y predicó y enseñó. Ese es el primer requisito para ser apóstol. Esa fue la forma en cómo se eligió al sucesor de Judas. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí están hablando de Judas, porque van a reemplazarlo. Él se ahorcó, ¿recuerdan? Se quitó la vida después de que traicionó al Señor Jesucristo. Aquí para este momento el Señor ya ascendió al cielo y está acá Pedro y la iglesia en sus inicios y dicen, vamos a reemplazar a Judas. Por eso dice al final del versículo 20, tome otro a su oficio. 21, Hechos 1, 21. Y aquí está el requisito. Es necesario que, hermanos,
es necesario, el que va a tomar el cargo de Judas como apóstol, decían ellos, es necesario pues que de estos hombres, habían varios ahí, que han estado, mire, juntos con ¿quién? Con nosotros, o sea, los apóstoles. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Qué era necesario para ser apóstol? Haber estado con los apóstoles cuando el Señor anduvo en esta tierra. Pregunta, ¿cumplen ese hoy en día? ¿Quién de estos estuvo con los 12 apóstoles? ¿Quién de estos hoy en día, hermanos, estuvo cuando el Señor Jesucristo caminó, predicó, enseñó, hizo milagros? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quiénes de estos estuvieron ahí? Si estuvieron ahí, son más viejos que Matusalén. Pero no sabemos que no. Segundo requisito, tienen que haber estado presentes cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí mismo en Hechos, capítulo 1, versículo 22, hasta donde está la primera coma. Dice, 21, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Este es el segundo requisito. Tienen que haber estado ahí cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Pregunta, ¿cumplen este otro? ¿Estuvieron allí? ¿Vieron al Espíritu Santo descender como paloma? No sé, ¿lo vieron? Estos que dicen que son apóstoles hoy. Tercer requisito, vamos a ver el tercero, ahí mismo. El tercer requisito es, tienen que haber visto a Cristo resucitado antes que Él ascendiera al cielo. Ahí mismo, Hechos capítulo 1, 22, la segunda parte del versículo 22 hasta el 23 nos dice, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Miren, aquí están los requisitos. ¿Quiénes cumplían los requisitos? Estos dos. Habían más hombres, pero dijeron de todos estos dos. Y se mencionan sus nombres. En los versículos 24 al 26 se nos dice que de estos dos hombres que se mencionan acá, Justo y Matías, estos dos hombres cumplían los requisitos, pero solo uno de ellos fue seleccionado conforme a los requisitos que fueron mencionados. Pregunta, ¿quiénes hoy en día de los que se dicen apóstoles cumplen estos requisitos? ¿Los cumplen, hermanos? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? No tenga miedo, no tenga temor. ¿Qué son entonces? Falsos apóstoles. Bíblicamente, Pablo fue el último que vio a Cristo resucitado y en ser nombrado apóstol directamente por el Señor Jesucristo. Él mismo Pablo lo dice. Primera carta a los Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 8 al 9, Pablo acá dice, y al último, ¿quién, hermanos? ¿Cómo dice Pablo? Y al último de todos. ¿Quién fue el último? Hoy siguen saliendo todos los días. ¿Cuál irá a ser el último? Pero Pablo dice, el último de todos, como a un abortivo, o sea, alguien nacido fuera de tiempo, como un abortivo me apareció a mí. Está hablando de la resurrección de Cristo y que se había aparecido. Dice, por último se me apareció a mí. 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo, él lo dice, al último de todos, a mí. Pablo, hermanos, fue reconocido como apóstol por los otros apóstoles. Fue reconocido, estaban vivos y reconocieron su apostolado. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, Gálatas. El libro de Gálatas, el capítulo 2, versículos 7 al 9. Pero vamos a leer desde el versículo 8 al 9. Pero empieza desde el 7, pero leemos 8 y 9. Dice Pablo acá, él está hablando y dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol, estoy leyendo de la Biblia NBI, hermanos, el mismo Dios
que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. 9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan eran apóstoles. Pedro y Juan, que eran considerados columnas, o sea, líderes de la iglesia, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. De modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Dios llamó a Pablo a ser apóstol de los gentiles. Y los apóstoles reconocieron su apostolado. Pregunto a los que están hoy aquí hoy en día, en este mundo, en este país, en el mundo entero, ¿reconocerán los apóstoles el apostolado de ellos? No están para hacerlo. Por lo tanto, no pueden ser apóstoles. Tenían que ser reconocidos apóstoles por los mismos apóstoles que habían sido nombrados. Y el último de ellos fue Pablo. Como evidencia de su apostolado, entonces Pablo, hermanos, como una evidencia de que fue llamado por Cristo al apostolado, hizo señales, prodigios y milagros que mostraban que él era un genuino apóstol de Jesucristo. Y entonces él dice lo siguiente, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, él lo dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11 al 12. Él dice, hablándole a los corintios acá, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol, Pablo hizo señales de apóstol, él dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, hermanos, los que hoy en día se llaman y se autonombran apóstoles son falsos. Son falsos. No anduvieron con los 12 apóstoles cuando Cristo anduvo por esta tierra predicando, enseñando, haciendo milagros en esta tierra. Cristo no los nombró a ellos personalmente como lo hizo con los 12, como lo hizo con Pablo camino a Damasco en Hechos capítulo 9. Tampoco estos apóstoles de hoy, que son falsos, tampoco hacen los prodigios, milagros y señales que hacían los apóstoles, o los hacen. Entonces, ¿qué son, hermano? Son falsos. Son falsos. Los apóstoles de hoy, o los que se dicen apóstoles, se autonombran. O, en su defecto, los nombra ¿quién, hermanos? ¿Quién los nombra? Porque Cristo no los nombra. Los apóstoles ya no están. Los nombra otro falso apóstol como ellos. Todos ellos son falsos apóstoles, así como ya los había en los días de los verdaderos apóstoles. Hermano, esto no es nuevo. En los días de los verdaderos apóstoles habían falsos. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 14. Dice el apóstol Pablo aquí, hablando él, dice a los corintios, les dice, porque estos son ¿quién? Habían falsos apóstoles en esos días, hermano. O sea, que no crea que es nuevecito el asunto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no se asusten. No es de asombrarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermanos, hoy en día, el verdadero mensajero del Evangelio, ¿qué es? Es un esclavo de Cristo. Eso es hoy en día. Es un esclavo de Cristo. Es un enviado de Cristo, no como apóstol, sino como un discípulo que hace discípulos para su Señor, para Cristo.
El verdadero mensajero del Evangelio no busca que lo sigan a él, no busca fama, no busca dinero, no busca reconocimientos de nadie, como lo hacen hoy en día este montón de falsos apóstoles y también falsos pastores que abundan también hoy en día. Así que, hermanos, estas personas son siervos de Cristo, hermanos. ¿Qué son? Pablo lo dijo en 2 Corintios 11, 13 al 14. Estos son siervos de Satanás. Cuídese de ellos. Aléjese de ellos. Amén. Deje de escuchar predicaciones. Que la apóstol, que la profeta, hermano, por favor. Por favor, ya estamos creciditos en el Señor espiritualmente, hemos avanzado, hemos caminado, para que nos engañen con esas boberías y esas tonterías del diablo. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Tenga cuidado, aléjese, deje de escuchar a estas mujeres, hombres, deje de leer su literatura, deje de seguir a esas personas por las redes sociales. Si es que lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, nunca lo haga. Amén. Ya vimos a la luz de la Biblia. Entonces, hermanos, estamos viendo la primera implicación del mensaje de salvación. ¿Y cuál es? El mensajero del Evangelio de Dios. Y este mensajero es un siervo propiedad de Cristo y es un enviado en nombre de Cristo. Pero veamos algo más. Él también es un predicador del Evangelio. ¿Qué es, hermanos? Un predicador del Evangelio de Cristo. Versículo, en su parte final dice el apóstol Pablo, ya nos dijo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y ahora ¿qué dice? Apartado para el Evangelio de Dios. Con esta última expresión, Pablo da a entender, hermanos, lo siguiente. ¿Qué da a entender él? Que antes de haber sido comprado con la sangre de Cristo para ser su fiel esclavo, y antes, oigan, mire hermano, qué maravilloso, y antes de haber sido llamado por Cristo para ser su apóstol, aún antes de todo eso, aún antes de nacer, Dios lo había elegido. Hermano, no había ni nacido. Y Dios ya lo había elegido. Lo eligió para salvación y lo eligió para ser apóstol. Y lo eligió para ser su predicador. ¿Cuándo? No había ni nacido. Él lo dice, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí en Romanos 1, en la parte final del versículo. Entonces vemos aquí que Dios lo había elegido para el Evangelio y para proclamar este Evangelio de origen, de procedencia no humana, divina, el Evangelio de Dios. ¿Y dónde es que dice que Dios escogió a Pablo desde antes de nacer para el Evangelio y para proclamar este Evangelio? El mismo Pablo lo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Observe en su Biblia lo que dice. O en la pantalla que sale el versículo atrás de mí, dice, pero cuando agradó a quién, hermanos, ¿a quién agradó? A Dios. ¿Qué me apartó? ¿Qué hizo Dios? Le agradó, me apartó. Todas las acciones son hechas por Dios, observe, agradó a Dios, me apartó. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. ¿Había nacido? ¿Desde dónde Dios lo eligió? Desde el vientre. Dios me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, vemos que la obra de salvación y el ministerio en la vida del apóstol Pablo es obra del Dios Trino.
del Dios en tres personas. En Gálatas 1:15, Él nos ha dicho que Dios lo eligió desde antes de nacer. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Gálatas 1:15. Dios lo eligió desde antes de nacer. Y en Hechos capítulo 9, hermanos, Cristo lo llamó a salvación. Dios lo eligió, Cristo lo salvó. Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo lo comisionó y lo envió como misionero para pregonar a Cristo. ¿Dónde dice eso? Que el Espíritu Santo lo comisionó. Hechos capítulo 13, en el versículo 1 hasta el 4, y vamos a leer qué dice. Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí está Saulo, conocemos como Pablo también. 2, ministrando estos al Señor, estaban ayunando, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién habló? Dijo el Espíritu Santo, les habló. ¿Qué les dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Ellos entonces, enviados por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Quién lo eligió desde antes de nacer? Dios. ¿Quién lo llamó a salvación? Cristo. ¿Y quién lo envió a predicar? El Espíritu Santo, el Dios Trino. Hicieron la obra en la vida de Él. Así que, hermanos, todo verdadero cristiano es un portador del mensaje del Evangelio. ¿Qué es? Usted es portador del Evangelio, del mensaje de salvación en Cristo. Usted y yo, al igual que el apóstol Pablo, hemos sido elegidos por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido llamados por Cristo a la salvación, hermanos, y hemos sido empoderados y hemos sido enviados por el Espíritu Santo a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué Dios nos llamó, hermanos? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios le llamó? ¿Para qué Dios le salvó? Para el Evangelio de Dios, al igual que al apóstol Pablo. Al igual que lo hizo Dios con Pablo. Nuestro mensaje, entonces, hermanos, es el Evangelio de Dios. Amén. Es el Evangelio de Dios. Nuestro mensaje no es decirle a las personas cómo pueden ser exitosos, cómo pueden llegar a ser exitosos. Ese es el mensaje nuestro. Ese es el mensaje que se nos ha llamado a predicar. Cómo usted puede ser famoso, cómo usted puede ser próspero. Ese es el mensaje. ¿Mensaje de riqueza, salud o prosperidad? No, hermanos. Nuestro mensaje es decirle a las personas cómo pueden ser salvas por medio de nuestro amado Señor y Dios y Salvador Jesucristo. El verdadero mensajero del Evangelio de Dios habla acerca de la persona y la obra redentora de Cristo. Habla del arrepentimiento del pecado, habla de confesar el pecado, habla de abandonar el pecado, de poner la confianza únicamente en la persona y obra de Jesucristo para recibir el perdón de pecados, para que la persona no vaya a la condenación eterna en el lago de fuego. Ese es el mensaje. Amén, hermanos. Y por eso las iglesias no se llenan. Las iglesias que predican el mensaje genuino y verdadero cuesta. Porque a la gente no le gusta escuchar esto. A la gente le gusta que usted le dé 2 pasos para el éxito. 3 pasos o 2 claves para emprender tu negocio y ser próspero. Y entonces aquí se va a llenar.
Pero eso es ser un falso apóstol. Eso es ser un falso pastor. Amén, hermanos. Eso es ser un falso mensajero de Dios, porque ese no es el evangelio de Dios. Ese es el evangelio del diablo. El diablo le dijo a Cristo cuando en el monte de la tentación: todo esto te daré si postrado me adoras. Y eso es lo que le ofrece el diablo a la gente: todo esto te daré si me sigues. Así que esos falsos apóstoles son siervos de Satanás, no de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que no se preocupe si crecemos lentamente en número cada año, porque estos mensajes del evangelio verdadero no atraen las masas, las ahuyentan, porque no es lo que quieren oír. La gente quiere que le acaricien los oídos con mentiras y falsedades. Pero nosotros no vamos a predicar, hermanos, lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios nos ha enviado a decirles. Aunque por eso nos corten la cabeza como a Juan el Bautista. Amén. Tenemos que decirle: arrepiéntase de su borrachera, arrepiéntase de su adulterio, arrepiéntanse de sus fornicaciones, arrepiéntanse de su homosexualismo, arrepiéntanse de sus robos, de sus mentiras, arrepiéntanse, porque el hacha está puesta a todo árbol, y el que no da fruto será cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje del Señor Jesucristo fue el mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar y predicar constantemente a las personas, porque no somos falsos predicadores, ni falsas predicadoras, ni falsos cristianos, ni falsas cristianas. Sabemos a qué Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto esta mañana? Esta mañana hemos visto como título: elegidos, ¿para qué? Para proclamar el evangelio. Y en este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 7, hay 3 implicaciones del mensaje de salvación para que sepamos a qué hemos sido llamados en Cristo. Y esta mañana solo vimos la primera implicación. La primera implicación que vimos es el mensajero del evangelio de Dios. Y vimos que este mensajero es un siervo que es propiedad de Cristo, versículo 1. Vimos que este mensajero es un enviado en nombre de Cristo. Y vimos que este mensajero es un predicador del evangelio de Cristo. Así que, hermana y hermanos, recuerde, hemos sido elegidos y hemos sido salvados por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, y quien ahora nos envía. ¿A dónde nos envía? Te salvé, te perdoné, te alcancé por mi gracia. Ahora ven y lleva este mensaje que te ha salvado a ti, a aquellos que están perdidos. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28:19. ¿Qué nos dice Él? Por tanto, id. No dice que vengan las personas. Amén, no dice eso. Dice: iglesia, deja de calentar sillas. Iglesia, deja de estar cómoda. Iglesia, ve ¿a dónde? A donde están los perdidos, los que están sin Cristo. Dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos para Cristo. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, se nos recuerda en la Escritura constantemente para qué Dios nos salvó, y se nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad, y es ser proclamadores del mensaje de Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vayas, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 1, se trata de Dios. Y se trata de nuestra salvación en Cristo. Y se trata de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hermano, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es? Es anunciar el verdadero evangelio, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos oído esta mañana? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, esta semana que comienza, mañana que comienza, ahí donde esté, háblele de Cristo a su familia, háblele de Jesús a sus amigos, háblele de Jesús a sus compañeros de trabajo o de estudio, háblele de Jesús a sus vecinos, hábleles. Para eso Dios le eligió desde antes de nacer y le salvó, para que usted anuncie las virtudes de aquel Dios maravilloso, precioso, amoroso, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo va a hacer? No es una opción. Jesucristo nos da una orden, por tanto, ve y haz discípulos para mí. Así que si no lo hace, está en desobediencia y está pecando. Así como hablan del fútbol los varones, ¿verdad? Y se riegan con los compañeros, y que el gol acá, y que si le hubiese pasado el pase acá. Hábleles de Cristo. Las mujeres, no sé qué hablan, pero que no de novelas, porque es pecado ver esas cosas. Pero en vez de hablar de cosas que no deben, háblele de Jesús a los que le visitan, a los que llegan a su negocio, si tiene un negocio. Y hablando de negocios, cuide su testimonio con lo que vende. Amén. Amén. Porque Dios le está observando. Y sus vecinos también. Y eso es piedra de tropiezo para hablar del evangelio. Cuando les quiera hablar del evangelio, será tropiezo y vergüenza para usted. Vamos a ponernos de pie esta mañana y dar gracias al Señor por hacernos mensajeros, portadores de su palabra. Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad tenemos también. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana por permitirnos comenzar una serie de sermones en el libro de Romanos. Y solo en un versículo nos has dicho tanto, Señor, tantos. Ahora ayúdanos a poner en práctica lo que nos has dicho. Somos portadores de un precioso y poderoso mensaje que trae vida, que trae salvación, que trae vida eterna, así como nos ha dado vida eterna a nosotros. Nos elegiste, así como el apóstol Pablo, nos has hecho tus esclavos, Señor. Nos has llamado, nos has enviado y nos has apartado para el evangelio. Qué privilegio, Señor, pero qué gran responsabilidad a la vez. Ayúdanos entonces a predicar de su nombre, a vivir conforme a su palabra y a proclamar a Cristo, que murió, pero que también resucitó y que pronto volverá. Y ayúdenos a llevar muchas personas a usted. Ayúdenos, queremos ser su instrumento llevando el mensaje de salvación y vida eterna. Úsenos para la gloria de su nombre. Y denos el privilegio de ver personas llegar a sus pies por medio de que usted nos haya usado como sus instrumentos para su gloria, Padre. Gracias le damos y ayúdenos a mantenernos predicando en esta congregación siempre el verdadero evangelio, para que las personas le conozcan realmente y sean salvos por su gracia. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos esta mañana.
Amén.